En esta sesión número 5 de nuestra clase de lógica y argumentación, nos toca trabajar ya con la fase del raciocinio, con la fase de la argumentación. Y en esta sesión abordaremos tanto la visión lógica como la visión gramatical y lingüística, que se van a conjuntar para un mismo objetivo: que la estructura del pensamiento se logre canalizar de manera adecuada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lógica, el raciocinio y la argumentación se van a fundamentar a través del silogismo. El silogismo, que viene siendo el elemento sustancial que va a dar base a el sustento de la argumentación. El silogismo lo trabajaremos en un segundo momento. En esta sesión corresponde únicamente mencionarlo como elemento introductorio para, en una segunda fase, abordar la aportación lógica en la aplicación de argumentaciones. En este sentido, entonces, la sesión de hoy se va a ubicar desde el punto de vista de la lingüística en trabajar lo que la gramática y ella ayudan a la lógica para fortalecer nuestro raciocinio. Y nos estamos refiriendo al enunciado compuesto o la enunciación compuesta, por lo que dentro de la temática del lenguaje y el pensamiento nos ubicaremos entonces en las formas complejas, la enunciación compuesta. ¿Qué características tiene el enunciado compuesto? Que va a estar formado por dos o más verbos en forma personal. Cuando encontramos la interacción de dos o más verbos, tenemos entonces un planteamiento no elemental, sino un planteamiento que se va a mover en la complejidad del raciocinio. La gramática aporta para la comunicación escrita y también evidentemente para la comunicación oral la enunciación. La enunciación que en este nivel se va a canalizar en tres tipos de enunciados: la enunciación compuesta coordinada, la enunciación yuxtapuesta y el enunciado subordinado o la oración compuesta subordinada. ¿Qué características nos da el enunciado compuesto coordinado? Este enunciado tiene como esquema fundamental dos estructuras SP, dos enunciados, y donde entre uno y otro existe una conjunción. Por eso el término de coordinado, porque relaciona. Esta parte fundamental de la oración compuesta, que es la conjunción, le va a dar validez a la enunciación. Por lo que, para poder clasificar los enunciados coordinados, tenemos que hacer una revisión de lo que son las conjunciones. Y las conjunciones pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, causales y finales. Si identificamos y recordamos las conjunciones copulativas en el primer nivel, pues vamos a ver que tenemos la conjunción copulativa, la I, la E y NI. A tal grado que si yo tengo un enunciado tan sencillo como este, pienso, luego existo, y me doy cuenta que en la primera estructura tenemos un enunciado que se puede representar a través de un verbo en forma personal,
y un segundo enunciado a través del verbo existir en una segunda estructura y una relación de la conjunción, pues entraremos dentro de los enunciados coordinados. Ya lo había enunciado y mencionado. El enunciado coordinado se va a clasificar dependiendo de la conjunción. Las conjunciones disyuntivas es la O y la U. Las adversativas, que se van a caracterizar porque van a oponer las dos estructuras, tendremos pero, más. Aquí hay que tener mucho cuidado porque más no lleva acento. Si llevara acento sería un adverbio de cantidad. Aquí más es equivalente a pero. Tenemos la adversativa aunque, sin embargo, no obstante. En el cuarto nivel, que son las consecutivas, tendremos luego, por lo tanto, pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. En el quinto nivel tenemos las conjunciones causales y son porque, ya que, puesto que, a causa de. Las conjunciones finales en el sexto bloque, y donde tenemos las conjunciones para qué, a fin de que. Si nosotros tomamos como base este enunciado elemental, desde el punto de vista de la escritura, aunque a nivel del pensamiento es complejo, y tratamos nosotros de preguntar qué tipo de enunciado coordinado es, observamos que tiene la conjunción luego. Es una conjunción consecutiva. Entonces viene siendo un enunciado coordinado, compuesto, consecutivo. Si en lugar de tener luego, tengo la conjunción y tengo el enunciado pienso y existo, entonces viene siendo un coordinado copulativo. Si coloco una adversativa, pienso, pero existo, me encuentro dentro de los adversativos. Ya tenemos aquí luego, es una consecutiva, una causal, pienso porque existo, y una final, pienso a fin de que pueda existir. Con este ejemplo, ustedes pudieron ver cómo la enunciación cambió desde el punto de vista formal, pero también a nivel del sentido. Pensar es una consecuencia del existir, porque tenemos la conjunción consecutiva luego. Pero si ponemos pienso y existo, es una relación que se encuentra a través justamente de lo relacionado copulativo. Si colocamos una disyuntiva pienso o existo, estoy estableciendo una alternativa, o el pensar o el existir. A medida que se van cambiando las conjunciones, el sentido del enunciado también cambia. Otro de los enunciados compuestos es la oración compuesta por yuxtaposición. Yuxtaponer quiere decir colocar una cosa sobre otra. Y el esquema de la yuxtaposición es dos enunciados y entre uno y otro no hay ninguna conjunción, sino una coma. Esta conjunción se sobreentiende, pero al no existir la conjunción y tener simplemente la enunciación pienso, existo,
estamos dentro de lo que es la yuxtaposición. Cuando en un argumento encontramos la yuxtaposición, queremos abreviar el sentido. Eso es, desde el punto de vista formal, el mensaje que nos da la yuxtaposición. Pasaremos finalmente a la oración compuesta subordinada. La palabra subordinada quiere decir, el término subordinado, que depende de otro, que se depende de otro. Por lo tanto, la gran característica del enunciado subordinado es que va a ser un enunciado secundario el que le va a dar el sentido a la oración. Y en función del enunciado subordinado o secundario, que puede ser de sustantivo, de adjetivo o de adverbio, ese va a ser el criterio de clasificación de la oración subordinada. Si esquematizamos este tipo de enunciación, nos vamos a encontrar con este gráfico, un enunciado principal y en medio del enunciado principal un enunciado secundario. Ahí tenemos nosotros que observar si el enunciado secundario equivale a un sustantivo, pues es un enunciado subordinado de sustantivo. Si el enunciado secundario equivale a un adjetivo o a un adverbio, así va a tener su clasificación. Por tanto, el enunciado subordinado se va a clasificar dependiendo del enunciado secundario el elemento que representa, adjetivo, adverbio o sustantivo. Veamos los ejemplos. Si yo tengo la enunciación nos comunica su triunfo, voy a observar que únicamente tengo un verbo, comunica. Aquí la palabra triunfo no es verbo, está desempeñando la función de un sustantivo. Pero si yo a esta segunda parte le agrego un verbo en forma personal, lo convierto en un enunciado subordinado de sustantivo. Fíjense cómo nos quedaría. Nos comunica que triunfa. Tenemos dos verbos en forma personal, comunica y triunfa. Este segundo bloque es el enunciado secundario que está representando a un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder nosotros identificar lo que es un enunciado principal de uno secundario, tenemos que hacer un ejercicio previo, ya que sabemos que el enunciado principal lleva el peso del sentido, mientras que el enunciado secundario depende de él. Pasamos ahora al subordinado de adjetivo. Tenemos el enunciado: las decisiones que no fueron buenas tienen consecuencias. Si identificamos los dos verbos, tendremos fueron y tienen. Aquí lo importante es saber identificar el enunciado principal. El enunciado principal es el que lleva el peso del sentido y se entiende más que el enunciado secundario. Otra de las características del enunciado secundario es que algunas veces va entre comas. Y si ustedes observan que no fueron buenas, va entre comas, él va a ser el enunciado secundario. El enunciado principal, las decisiones tienen consecuencias. Aquí estamos especificando qué tipo de decisiones, no buenas, entonces está representando a un adjetivo. Finalmente, el subordinado de adverbio es un enunciado secundario que representa lugar, tiempo, modo, cantidad. Observemos el enunciado. No sabe a dónde va. Verbos: sabe y va. Enunciado principal: no sabe. Enunciado secundario: a dónde va. Es un enunciado subordinado de adverbio de
lugar. Como pueden ustedes observar, son enunciaciones complejas. Cuando un redactor utiliza enunciados compuestos, coordinados y subordinados dentro de la estructura del verbo, está presentando argumentaciones no elementales, sino argumentaciones que tienen una carga semántica muy importante.